En este capítulo vamos a responder la pregunta: ¿por qué Cristo es la verdad? Y no Ujú. puede ser, por ejemplo, Mahoma, o las religiones paganas, o los budistas, los taoístas, los hinduistas. ¿Por qué Cristo? Si bien nosotros sabemos que tenemos que seguir una verdad objetiva para ser felices, para cumplir el propósito, ¿por qué es Cristo? Primero, vamos a responder: ¿por qué existe Dios? Porque hay mucha gente que no cree y está en todo su derecho. Pero ¿por qué Dios existe? Ujú. Segundo, si Dios existe, ¿por qué sería Cristo? ¿Y por qué sería esa verdad católica? Si es que Ujú. existe un Dios como un concepto, como un primer motor, ¿por qué tiene que ser Cristo? Eso lo vamos a responder en este podcast. Entonces, primero, Cristian, la existencia de Dios. ¿Dios existe o no existe? Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente, Esteban, y a todos ustedes por seguirnos. La verdad, las preguntas son muy profundas las que está haciendo Esteban y son lícitas hacerlas, sobre todo cuando uno es más joven. Sí. Y yo creo que todos las hemos hecho en su momento. En lo que somos más viejos, la hicimos cuando éramos más niños o más jóvenes. Y algo que tenemos que enfrentar y responder. Entonces, el primer cambio de switch que debe ocurrir en la sociedad es preguntarse. Así es. Partamos de lo más básico. ¿Quién es Dios? ¿No es cierto? Y aquí yo te quiero responder de la siguiente manera. A Dios se lo conoce de dos maneras, ¿no? Una, una se le puede conocer intelectualmente, entender que puede existir algo superior, eh, pero ya simplemente con una limitación intelectual, entendiendo de que lo superior eh, es al hombre, ¿ya? Y eso superior eh, le podemos llamar, o sea, llamado históricamente Dios, ¿ya? En la antigüedad eh, existían un montón de pseudo dioses con características humanas, pero que tenían ciertos poderes superiores al ser humano, ¿ya? Entonces, intelectualmente nosotros podemos llegar a un cierto nivel de conocimiento de que lo que nos rodea o nuestra propia existencia puede tener una causa o existe alguna relación, a lo mejor ni siquiera causal, entre nosotros como dependientes de algo superior, ¿ya? Que sostiene esto de alguna manera. No, nuestro intelecto no permite llegar a un conocimiento más profundo que eso, porque nos limita la experiencia. No podemos tener experiencia de Dios salvo lo que nuestro intelecto precariamente puede conocer, ¿ya? Solamente podríamos llegar a algo superior a nosotros, ¿ya? ¿Qué tan superior a nosotros? No lo sabemos. Bueno, podrían haber, por ejemplo, Aristóteles hablaba del motor inmóvil, o sea, todo el motor que mueve, que no es movido y que mueve todo lo demás, que es la causa de todo lo que existe. Claro, ahí llegó a un nivel eh, mucho más elevado de lo que es el conocimiento acerca de lo que puede ser Dios, pero limitado en el fondo, porque no lo limitaba la experiencia misma. No podemos nosotros llegar naturalmente a un conocimiento mayor de Dios o de lo que podemos entender de Dios o como algo superior hasta un cierto límite, porque nuestra inteligencia no tiene esa capacidad para Ujú. llegar a ese conocimiento. Claro, exactamente. Y de hecho, se puede hacer un símil con la ciencia. Ujú. Porque, digamos la verdad, en este siglo, la primacía de la ciencia. Si lo Ujú. dice la ciencia es porque es verdad Ujú. y no se puede mover de ahí. Ujú. Pero sabiendo que nosotros somos limitados, Ujú. ¿por qué algo hecho por una persona también limitada, que posiblemente cambiará, por ejemplo, no sé, una vacuna o un tratamiento de una enfermedad o una forma de construir edificios, que lo dice la ciencia, es verdad? Ujú. ¿Por qué no lo es? Porque está hecho por un ser humano limitado también. Claro, lo que pasa es que nosotros en el plano, ya estamos hablando ya no abstracto empírico, ¿ya? Claro. Podemos ver ciertos efectos, ciertas cosas en lo inmediato, en la inmediatez misma de las Ujú. cosas. Y podemos entender, por ejemplo, de que si alguien hizo un preparado, un brebaje, no sé, si tú estás enfermo del estómago y alguien hace un preparado, no sé, como lo hacían antiguamente los boticarios, no sé,
tradicionalmente los médicos, entre comillas, antes eran los boticarios, ¿no es cierto? Preparaban ciertas hierbas, un jarabe, y te lo administraban, y si te sientes bien y te producía algún bienestar o te recuperaba, bueno, tú te fías más o menos de la experiencia, Claro. del oficio, de aquel que logra de alguna manera ayudar a reparar tu daño físico, ¿ya? Y entonces la gente se acostumbra a eso y tiene una cierta confianza, ¿ya? Y deposita una cierta confianza. No, pero como no se daba en todos los casos, entonces se producía entre cierta confianza, pero no total, porque en todos los casos no te solucionaban los problemas. La inteligencia de suyo, ¿ya? Y el conocimiento humano no puede llegar a conocer naturalmente a lo superior, ¿ya? De una manera, si no es por los sentidos. Y por los sentidos ya estamos limitados, porque no tenemos cómo hacerlo, acceder a algo más. Podemos entender a través de la huella de las cosas que puede estar un ser superior, pero no podemos llegar a nada más. En el caso de Dios, ¿ya? Obviando la parte intelectual de la búsqueda del hombre, en cuanto a hombre, de buscar algo superior, tenemos esa limitante. Pero históricamente nosotros tenemos un conocimiento muy superior dado desde Dios, o sea, jerárquicamente, desde el Creador hacia abajo, por medio de la revelación. Claro. ¿Ya? Ya la revelación viene a cambiar toda nuestra estructura mental y todos nuestros conocimientos. Nos da un conocimiento de orden superior. ¿Ya? Dios se revela, ¿no es cierto?, a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, el que es. ¿Ya? Dios se revela, ¿ya? Como el que es, aquel que es por sí mismo. Cuando te dice Dios, yo soy Yahvé, Yahvé es el que es por sí mismo. O sea, la causa del ser, de todo lo que existe, soy yo. Uh-huh. Y entonces Yahvé, ¿no es cierto?, Dios se empieza a revelar al hombre por sus profetas, ¿no es cierto?, por una serie de profetas, en los cuales les comunica verdades de fe. Elige un pueblo, que es el pueblo hebreo, ¿ya?, como depositario de la fe de lo que iba a venir, y en la antesala del antiguo sacrificio, con un montón de normas que le establece a ese pueblo, y lo hace primero construir un templo. Ahí está el templo de Salomón, ¿no es cierto?, el primer templo, ¿no es cierto? Le da las instrucciones Dios, cómo construir el templo, dónde está el Santo Santorum y los atrios del templo, todo las instrucciones lo da desde lo alto hacia abajo, desde Dios hacia los hombres. Claro. Si hoy día nosotros no queremos aceptar a Dios, entonces no lo podemos aceptar si no nos sometemos a la fe. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, no queremos aceptar que Cristo es Dios, es que no queremos aceptar la revelación, las profecías que se cumplieron en Cristo y que fueron reveladas a los distintos profetas a lo largo de toda la historia del pueblo hebreo. ¿Ya? No queremos reconocer que iba a venir el Hijo de Dios, el varón de dolores, ¿no es cierto? Yo aquí tengo algunas citas, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver Isaías. Isaías habla de Cristo. Profetiza que una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Eso es Isaías 7:14. Isaías también 9:6-7 anuncia que el nacimiento de un niño que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Eso está en Isaías 9:6, capítulo 7. Isaías 53 describe al siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo, ampliamente interpretado como una profecía sobre la pasión y muerte de Jesús. Después está Miqueas 5:2, predice que el Mesías nacerá en Belén, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Después estaríamos Jeremías 23:5-6, anuncia un renuevo justo del linaje de David que reinará como rey y traerá salvación. Luego viene Zacarías 9:9, profetiza que el rey vendrá humilde y montado sobre un asno, lo cual se cumplió en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después viene Zacarías 12, habla de que mirarán al que traspasaron, en alusión a la crucifixión.
Daniel, finalmente, 7, 13, 14, describe a uno como hijo de hombre que recibe un reino eterno. Jesús usó frecuentemente el título hijo del hombre para referirse a sí mismo. O sea, Cristo fue anunciado muchos siglos antes por los profetas que recibieron el mensaje de Dios. Entonces, la primera prueba de que Cristo es Dios es que en Cristo se cumplen las profecías, ¿no? Claro. O sea, lo que se había anunciado con anterioridad se cumple en Él. Entonces, fue parte de una promesa al pueblo de Israel y a toda la humanidad, ¿ya? En Cristo se cumplieron las profecías. Segundo, ¿por qué Cristo? ¿Y por qué la fe? ¿Y por qué la revelación? Bueno, porque en Cristo además anunció, ¿ya?, muchas verdades que antes no habían sido anunciadas y que eran necesarias ser creídas por los hombres. Por ejemplo, la Trinidad. Anunció también de que fundó su iglesia, fundó también su sacrificio, que era su sacrificio perpetuo. Anunció y advirtió sobre el infierno eterno, ¿ya? Su mensaje fueron de salvación, del perdón. Nunca antes había hablado: amad y perdonad a vuestros enemigos, un Dios de la misericordia, de la compasión. Bueno, mostró todos los signos y señales, ¿ya?, con su doctrina coherente, sobrenatural, coherente, no irracional, sobrenatural, porque puede ser imposible para el intelecto que un hombre se haga Dios, pero no es imposible para la inteligencia humana que Dios se haga hombre sin dejar de ser Dios. Ahí está la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Cristo entonces se cumplieron las profecías, sus doctrinas son inmutables, estableció una serie de verdades que iban en vista del bien del hombre, ¿ya?, para perfeccionar los hombres, en vista de una eternidad, una vida eterna muy distinta a esta. Nos anuncia una nueva, una venida de paz, de amor, pero es que será eterna. Nos promete, claro, algo que no había escuchado antes el hombre. O sea, nos promete una eternidad. Y Cristo también, a su vez, nos muestra que el camino de esta nueva será un camino de sacrificio, de prueba en este mundo, para alcanzar los bienes eternos, con milagros. Nos alumbra con milagros. Numerosos milagros ocurrieron en torno a Cristo: la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, ¿ya? No solamente resucitó a Lázaro, sino que también resucitó a otras personas más, según entiendo la tradición, que no se mencionan, ¿ya? Hubieron múltiples milagros que no están todos destacados en los evangelios, pero que ocurrieron. Fueron los más destacados los que se dijeron, ¿no es cierto? Y bueno, y eso da cuenta de que no cualquiera, nadie podía actuar con esos milagros sobrenaturales, o sea, que rompen las leyes de la naturaleza, como está el caso de la multiplicación de los panes, o de los ciegos que vieron. Numerosos ciegos, Dios les recuperó la vista, les perdonaba los pecados, ¿ya? Entonces, a Cristo lo anunciaron las profecías, lo rubricaron como Dios los milagros, y a su vez Cristo también, su mensaje era un mensaje de amor, de paz. Nos habló del perdón, de la caridad, del amor al prójimo, de las virtudes que uno debe tener para alcanzar el cielo, del abandono del mundo, de las perfecciones, del matrimonio, de los hijos. Cristo nos dejó un mensaje universal de paz, de amor, único en toda la historia de la humanidad, que no se había conocido. Entonces, hay gente que lo acepta como Dios, y hay gente que no lo va a aceptar como Dios. Y eso no podemos forzar las libertades humanas. Claro. Bueno, en cuanto a eso, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que dijiste, y sobre todo enfocado el mensaje hacia los jóvenes. Primero, que esa soberbia, esa ímpetu, esa fuerza del joven, de soy joven, puedo hacerlo todo, tengo la fuerza, tengo la inteligencia, tengo la voluntad, pero no tengo la experiencia. Es como lo mismo: yo puedo conocer todo, soy un joven, soy inteligente, pero soy limitado por mí mismo, por mi accionar propio, por mi inteligencia, que no puede alcanzar a conocer la verdad. Entonces, por esa misma razón, Dios decide hacerse hombre.
porque el hombre no podría encontrar a Dios de esa forma, si no es que Dios mismo se revela. Y sucede algo muy lindo en la historia, como tú dijiste, que esta palabra de Cristo nunca antes se había dicho. Las mujeres antes no eran respetadas, eran vistas como objeto de valor, los niños igual. Cristo fue el primer, el amor al comillas, prójimo. exactamente, el amor al prójimo, a todos. Pero para no desviarme del tema, el tema de las profecías es algo único, porque esas mismas profecías fueron reveladas por Dios hacia esos profetas, para que dijeran tales palabras. Y creo que un científico muy famoso, muy conocido, que ya fallecido, hizo el cálculo de Cristo que cumplió las profecías. Y es una probabilidad muy, pero muy, muy, muy baja de que Cristo haya cumplido incluso 8 profecías. Y cumplió más de 8. Algunos dicen que cumplió como 50 o 100 profecías. Eso ya es algo sobrenatural, por así decirlo. Algo que la matemática no puede abarcar. Que un ser humano cumpla tantas profecías dichas anteriormente. Y bueno, y segundo, muchos dirán, ya bueno, muy bien que haya cumplido estas profecías, pero ¿dónde está Cristo? ¿Qué fue de él? Yo pude haber escrito sobre un personaje que cumplió tales profecías, pero Cristo existió, está comprobado por diversos autores también, romanos, exactamente, historiadores, o sea, como personaje histórico, Cristo está presente, está Así es. aprobado, y no solamente eso, están los testimonios. A ver, la iglesia y con sus mártires y con su sucesión apostólica nos da testimonio de la existencia de Cristo. Exacto. De hecho, ¿Ya? los mismos obispos se pueden remontar a los apóstoles si Bueno, uno sigue la línea. la línea, esa es la sucesión apostólica. Claro, exactamente. Y además están los testimonios de intelectuales, historiadores, y además la tradición, el Santo Sepulcro, está la tradición también que de donde está enterrado nuestro Señor. Siempre, bueno, existen numerosas evidencias que dan cuenta de la existencia de Cristo, y están los testimonios y están los milagros de Cristo, están acompañados en las Sagradas Escrituras, han sido escritos. Entonces la fe es algo que se acepta o se rechaza, o sea, pero que Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos elegirlo libremente. Dios nos creó, pero nos creó libre, en el sentido de que nosotros pudiéramos optar libremente para elegirlo, que es el sumo bien. Entonces, claro, y por ejemplo, ese es un típico argumento, por ejemplo. Si Dios es tan bueno y nos quiere, ¿por qué permite el mal, por ejemplo? Bueno, hay que entender que la misma libertad que tenemos. Y tendríamos que entender la naturaleza caída, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre quiere alcanzar el cielo o la felicidad por sus propios medios. Tendríamos que entender la caída de los ángeles, porque caen los ángeles en este acto de desobediencia a Dios, ¿no es cierto? Y de soberbia. Entonces, cada vez que el hombre se ensoberbece o se diviniza o intenta construir un edificio, una torre de Babel sin Dios, se cae, se destruye, se autodestruye, porque somos hechos y fuimos creados para contemplar y amar a Dios. Y nuestro fin es trascendente, es la vida eterna. Así es que, Cristian, esto es un tema que da para mucho, un tema muy complejo, porque también las evidencias, por ejemplo, la sábana santa, los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos son exactamente. Entonces, uno que es joven, este mensaje, la finalidad de estos podcasts es transmitir bienes, ¿no es cierto? Sí. Y qué bien más superior que el bien de la verdad y el bien de Dios. Entonces, es un proceso, hay que entender que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no es cierto? Y uno poco a poco se va acercando a la realidad, pero existe mucha evidencia que lo respalda. Esto no es un cuento de hadas, esto no es algo pasajero, algo que uno podría simplemente omitir. No, porque uno sería intelectualmente deshonesto si es que Dios es el primer motor y es lo más importante del mundo, porque yo no me preocuparía primero de eso y después ir bajando jerárquicamente a las necesidades, ¿no es cierto? Piensa tú que cuando uno entiende que el hombre es inteligente, ¿de dónde le viene la inteligencia al hombre? Y somos la única especie que tiene razón dentro de la creación, de todo lo que existe. Nosotros somos la única razón. Y imagínate que nosotros nos diferenciamos por nuestra inteligencia, capacidad de conocer las cosas. O sea, los únicos conocedores de la verdad somos nosotros. Y en ese carácter de conocer que tenemos nosotros, tenemos que darnos cuenta que lo tenemos por alguna razón de ser.
Y esa razón de ser, evidentemente, no viene de nosotros, de algo superior. Bueno, en Cristo se entiende, ¿ya?, que eso superior viene de Él mismo, que es Dios, ¿no es cierto? Y que todo ese intelecto está ordenado a amarlo a Él, que es la fuente de todo el existir. Y Él va a ser nuestro juez después de nuestra muerte, porque nuestras vidas, y nos dice muy claro Dios, estarán sujetas al escrutinio divino, al tribunal de Dios, según nuestras obras. O sea, nosotros, por nuestra capacidad de discernir, ¿ya?, lo que se llama el libre albedrío, nosotros vamos a ser juzgados según lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, todo nuestra inteligencia, nuestro ser, nuestro vivir, todo lo que se nos ha revelado da cuenta de este Dios que es amor, que se ha entregado a nosotros. Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quien vive en mí no morirá, nunca morirá, no tendrá sed ni hambre. El que me sigue a mí, sigue el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios es el camino, es la verdad, es la vida. Ese es Cristo. Él es el que es por sí mismo, no en razón de otro. Y el mundo fue hecho para Él y va a ser juzgado por Él. Claro, como Él dicho antes de Abraham, yo soy. Claro. Claro. Es algo muy, muy lindo, la verdad. Es un tema bastante complejo, pero al final de este túnel, que es el túnel de la ignorancia, por así decirlo, de la duda, siempre está Dios. Y de hecho hay grandes autores, como por ejemplo científicos famosos del siglo XX, Heisenberg, que Heisenberg decía: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo Dios te está esperando. Porque finalmente la soberbia humana es esa soberbia de querer saberlo todo, de creer que uno es capaz, pero finalmente cuando uno más estudia, cuando uno más sabe que menos sabe. Como decía bien Aristóteles, de Sócrates: yo solo sé que nada sé, ¿verdad? Y de hecho, incluso algo muy interesante que quise mencionar anteriormente, creo que fue Aristóteles o Platón el que dijo: si alguna vez viene un hombre moralmente perfecto y que dice la verdad tajantemente, va a ser crucificado. Y eso también es una profecía del mismo Cristo. Cristo fue un hombre moralmente perfecto. Que el mundo no está preparado para conocer la verdad, o no la quiere escuchar. Porque en general las personas, en general las masas, tienden a buscar sus propias conveniencias. Claro. No lo que se debe, ¿no sé?, sino lo que le conviene, en lo inmediato. Entonces, la verdad siempre masivamente tiende a ser rechazada. Históricamente siempre ha sido así. Los grandes portadores de la verdad, en este caso Dios, que el portador de la única verdad, entonces tuvo que ser crucificado. El mismo pueblo que una semana antes lo proclamó como rey, ¿no es cierto?, el mismo pueblo después lo proclama como villano y lo crucifica, lo mata. Entonces, porque la verdad, mundanamente hablando, colectivamente hablando, nunca se ha tolerado, nunca se tolera. Colectivamente hablando, históricamente, el mundo nunca tolera la verdad, ¿ya? Eso siempre se ha dado en todos los tiempos. ¿Y será por soberbia? Porque el mundo en general, los colectivos, en general, la gente más, las masas, se tiende a guiar por la emoción, no por las razones. Es más emotiva, sensible, pero no la razón. Y para que se busque la verdad y el bien, ¿no es cierto?, se requiere la razón y la emoción subordinada a la razón. Entonces involucran un acto intelectual mayor, y entonces las masas que están acostumbradas a lo sensible, a lo apetecible, a las cosas apetecibles, no quiere verdades que de alguna manera enfríen su goce o su pasarlo bien en este mundo. Exactamente, y es bastante curioso porque uno pensaría: no, pero la religión es pura sensación, Cristo es pura sensación, y racionalmente yo lo descarto porque soy un hombre libre y no quiero que me impongan algo. Pero sin duda alguna es un pensamiento retorcido, es un pensamiento contrario, porque con lo todo que dijimos, la razón lleva a Dios finalmente. Sí. Y el sensacionalismo sería no ese fervor religioso ignorante, sino que sería ese sensacionalismo de: esto no para mí porque no quiero que toquen mi vida moralmente perfecta según mis convicciones, según mi estado de confort. Finalmente sería eso. Entonces mucha gente lo entiende de la forma inversa,
por ver una cáscara. ¿Por qué? Porque como mismo decía, creo que San Pedro o San Pablo, nosotros tenemos un tesoro, pero Y ya lo San cargamos Pablo, en vasos de barro, en vasos de barro, exactamente. para que no parezca cosa nuestra, Exactamente. ¿no es cierto? Y claro, nosotros somos portadores de un gran tesoro y Mm. los vasos de barro se deshacen con el agua, ¿no es cierto? Nosotros nos deshacemos con el agua, no somos nada ni nadie, pero el tesoro inmutable, la verdad inmutable viene de Dios. Entonces yo creo que en el fondo de los corazones el joven sabe dónde está Dios. Que no lo quiera aceptar o no lo quiera reconocer es otra cosa, pero sabe que Dios entrega la paz, algo que el joven la pierde. Una de las primeras cosas que pierde se pierde la juventud cuando alguien es joven, se pierde la paz, ¿ya? O sea, esa armonía, esa comunicación directa con Dios. Esa comunicación, ¿en qué sentido directa? En el sentido de que Dios nos asiste espiritualmente dándonos la paz, la tranquilidad, que es prerequisito para aceptar la fe. Entonces, una persona que no está en paz consigo misma es una persona que no te va a aceptar el amor, menos el amor cristiano o menos el amor de Dios, porque su tranquilidad, o sea, su reposo en el orden, que es la paz, sería reposar en el orden, no lo tiene. Entonces, si yo estoy en desorden, en continua agonía, en desesperación, estoy en continua angustia, no puedo aceptar algo superior. Exacto. Solamente me dejo guiar por este desorden que me intranquiliza permanentemente. Entonces, Y claro, y uno intenta saciar esa desesperación con puros apetitos sensibles. con cosas bienes terrenales nomás. Exactamente. Bienes terrenales. Bueno, eso es bastante curioso. Y lo podemos conectar incluso con lo que dijimos al inicio del primer capítulo, que finalmente necesitamos para poder encontrar una paz y poder trascender en esa misma paz, cuestionarse las cosas. Cuestionarse lo políticamente correcto, cuestionarse aquello que está imperando como verdad en la sociedad e ir a las bases de todo. Porque yendo a las bases uno encuentra finalmente la verdad. Las raíces. Claro, desvelada. Uno saca el velo a eso que se está ocultando y que es Dios finalmente. Sí, y que siempre está allí presente. De hecho, las antiguas sociedades, todas las antiguas sociedades eran teocéntricas, estaban centradas en Dios. ¿Ya? El origen de la ciudad, ¿ya? Estaban las citas, que eran las murallas, ¿ya? Que protegían a los perseguidos, se protegían en muros que se construían y en torno a pequeñas mesetas, pequeños cerritos, ¿ya? Y en esos muros siempre se protegían de la guerra la gente, y sobre eso en la parte alta se construía el templo después, porque se alababa y se agradecía siempre a Dios. Entonces el mismo origen de la ciudad es un origen divino. O sea, las ciudades surgen para contemplar a Dios. Hoy día el ateísmo es muy moderno, es muy artificial. El ateísmo es muy moderno. De hecho, a mí me gustaría hacer una comparación con eso. Es como el resultado de un árbol que puede tener 2000 años, como por ejemplo la civilización occidental, y que uno es simplemente un hijo, un producto. Uno puede decidir ser o una semilla de ese árbol y continuar con esa tradición filosófica, artística, o ser una hoja e intentar ser por sí mismo algo. Pero ¿qué va a pasar? Uno decide ser una hojita y caer, por ejemplo, y decidir apartarse de ese árbol. ¿Y qué es lo que pasa con esa hoja? Simplemente se marchita y desaparece, porque no sigue una continuidad filosófica, de cosmovisión, de tradición. En cambio, nosotros somos simples semillas. Y esa es la transmisión del bien. Tal como lo hace el árbol con la semilla, lo hacemos nosotros con nuestros maestros y nuestros discípulos de vida. Y esa semilla es en sí mismo la Eucaristía también. Que es recibir a Dios mismo. Por supuesto, imagínate que Dios se nos da para que lo adoremos en el templo, ¿ya? Como se nos da, por eso la misa tiene un fin latréutico de adoración, pero también es comunión, también es sacrificial, muere nuestro Señor de manera incruenta, y también tiene y también de alabanza, de dar gracias a Dios, que es un sacrificio de alabanza, que sea por haber realizado su sacrificio, o sea, por amor a nosotros. Y entonces
toda la vida espiritual se va ordenando, ¿no es cierto?, en torno al culto del Santísimo, de Dios. ¿Y por qué es necesario adorar a Dios? Es necesario adorarlo por el bien de nosotros, no por el bien de Dios. ¿Por qué? Porque adoramos lo que correctamente debe adorarse, que es Dios, fuente del ser de todos los bienes, de todos nuestros bienes. Entonces, para que evitemos adorar ¿qué? Las piedras, los gusanos, cuarzo, claro. los gusanos, evitemos, y a nombre de esas falsas divinidades realicemos sacrificios humanos. Miles y miles de inocentes, de vírgenes, de niños inocentes, fueron ofrecidos a falsos dioses por siglos, a falsos dioses. Entonces, a nombre de falsas religiones se cometieron grandes asesinatos, muertes. Y entonces eso nos viene a nosotros a ordenar y de alguna manera Dios a advertir y proteger, dándonos Él como su cuerpo, su sangre en el sacrificio de la misa. Claro. Así que... Primer paso y último siempre será buscar a Dios. claro, por supuesto. Así terminamos nuestro capítulo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.